Colombia es el segundo país a nivel mundial con más número de abogados existentes. La oferta laboral, el mercado para todos y cada uno de ellos, es un escenario que viene representando tensiones y reflexiones en el escenario profesional. Hoy hablaremos de estos temas mientras disfrutamos de un delicioso café. Yair, un cordial saludo, bienvenido a este Coffee Juris. Hoy queremos hablar precisamente sobre la capacidad del mercado en el que se cuenta hoy en día para el número de abogados que existe en la sociedad colombiana, cómo puede corresponder, cómo pueden coexistir unos y otros. Muy buena pregunta. Hay una inquietud, John Robert, y gracias por la invitación a Coffee Juris. Hay una preocupación por la cantidad de abogados que ha generado documentos, evaluaciones. Se habla del segundo país, como anotabas, con mayor número de abogados, después de Costa Rica y tercero Italia, entre otros, luego España. Pero la realidad es que es una razón equívoca. Están confundiendo la oferta total de profesionales con los requerimientos que se tienen alrededor de la profesión. Esta es una carrera que, como la medicina, es docta, es vasta, se requiere en cualquier parte. Tal vez las inquietudes que se han extendido por autores como Mauricio García Villegas, la doctora Adelaida Teortúa, entre otros, inclusive por los mismos ministros, ha sido más en el interés de dar como un equilibrio a las otras carreras, pero realmente no conocen qué es lo que sucede en el derecho. El derecho es una carrera que se requiere en derecho de transporte, derecho portuario, derecho de tierras. Tiene una cantidad de áreas y de campos que posiblemente en el pregrado no lo logramos ver del todo, pero que en definitiva es una carrera que tiene toda la capacidad para estar en distintos campos. De ahí que yo advertiría a aquellos que hablan de la oferta tan abultada de abogados, más bien de replantear dónde los tenemos ubicados, porque no solamente dentro del marco de la formación hay dónde ponerlos, oferta y demanda, sino que las mismas fuentes y los mismos elementos de formación dan capacidades para estar en cualquier ámbito, el petrolero, el minero. Es decir, yo diría que al contrario, que más que temor, si hay muchos abogados, es que bueno, una carrera donde los podemos ubicar en distintos ámbitos. Ya nos corresponde a nosotros como formadores, como academia, como grupos de investigación, decirles en qué espacios y en qué lugares ubicarlos, pero no tiene nada que ver ni es responsabilidad de la formación como tal. Bueno, dentro de esas lecturas sociales, dentro de esas tensiones que se presentan hoy en día y quizás de manera más reciente dentro de nuestras distintas comunidades en los lugares donde interactuamos. Y hablabas ahora sobre los procesos de formación. ¿Abogados para la democracia o formar abogados o pensar en formar abogados para el mercado? Esa es una pregunta muy interesante y te agradezco la invitación que hiciste alrededor del tema en estos días con los consultorios. Comparto las dos visiones para el Estado y para el mercado. Yo pienso que no podemos cerrarle un espacio o un campo a los estudiantes ni a los de posgrado, tenemos que abrírselo. Y ahí tocas un tema muy interesante que es el papel de los bufetes, de las firmas jurídicas, de las casas, cuando hablamos ya de esa oferta privada internacional o que inclusive hacen labores públicas como contratación internacional, finanzas internacionales, derecho comercial internacional. No, yo pienso que es una balanza que hay que mostrar importante y nadie discute el papel del abogado, del jurisconsulto y la jurisconsulta en los temas de derecho internacional público, pero está el ámbito del derecho internacional privado que también nos compete. Ahí hay que tener claridad de lo que tenemos, al contrario de lo que muchos creen es terreno para arar, terreno para producir, y en eso el abogado y la abogada debe estar tranquila. Lo que estamos tratando es invitarlos, convocarlos, llevándolos de la mano, si es del caso, a mostrarles esas circunstancias. Precisamente una de las actividades que tenemos ahorita que se presentó es un proyecto de investigación alrededor del tema, pero también hay que valorar dentro de ese ámbito de lo público el caso de los consultorios jurídicos, que te extiendo de nuevo la felicitación por la mención que recibimos a tu nombre y a nombre del tecnológico, como el mejor o sin uno de los mejores. Eso muestra de todos los ámbitos que tiene la formación jurídica, ya que por alguna razón, por intereses públicos, por concepción del Estado, hayamos girado y hayamos mostrado de que con el Estado hay mucho campo, está bien, pero hay que mostrarle otras alternativas a los estudiantes, alternativas donde hacen falta, donde son requeridos,
donde las empresas permanentemente preguntan por ese recurso jurídico, llámese jurisconsulto o abogado. Me hiciste acordar un poco de Carneluti. Es como cuando se habla de un abogado investigador. Carneluti hace rato, Francesco Carneluti resolvió ese problema hace mucho rato con el tema de la metodología de la investigación. Él decía, hay dos versiones del abogado, o el abogado que investiga y el operador jurídico. Hay que entender desde esas dos visiones dónde y en qué elementos podemos arrancar en la formación. Entonces yo pienso en ese gran balance de abogados para el mercado o abogados para el Estado, que tenemos que mantener ese equilibrio, que a algunos les interesará el derecho privado, el derecho público, otros el derecho internacional, y en esas aristas, lo privado, lo comercial, las finanzas, y todo es bienvenido. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Mostrarle esos espacios a ellos. Yair, ¿qué le debe de preocupar o cómo llamar la atención, por así decirlo, en relación a nuestros estudiantes de todas las facultades de Derecho, no solamente de la facultad de nuestra institución, del Tecnológico de Antioquia, sino a nivel general? Existe una gran diferencia entre lo que es el perfil profesional cuando vos llegás, te inscribís, te matriculás en una facultad con el firme propósito de moldear, de proyectar una forma de vida, y el encuentro que puede llegar esta persona a tener cuando egresa como tal. ¿Qué diferencia hay entonces en ese contexto laboral entre cómo inicia ese proyecto de vida y cómo termina mi proceso de formación? Tocaste una pregunta, John, fundamental. Por lo que conozco de tu experiencia y de tu trabajo, enganchas a estudiantes a trabajar con vos, como nos lo enseñaron. Yo hago lo mismo. Yo invito a los estudiantes que se acerquen a los docentes, que replanteen su vida universitaria. Muchas veces les decimos, no hay afán de volver a la casa, regresen en la noche, articúlense con la institución. Muchas veces muestran a otras universidades como ejemplo a seguir, pero aquí también pueden ser un ejemplo en el tecnológico, en la medida en que en tu caso como docente litigante, con el consultorio, nuestro caso como investigadores, los docentes que están en extensión, yo los invitaría a que se integraran más con la universidad. Yo recuerdo cuando estudiábamos que uno sabía la hora de salida de la casa, pero no sabía la hora de llegada, porque nos quedábamos todo el día en la universidad. Este es un espacio que ha mejorado mucho, un espacio que invita a la reflexión, una facultad que en tan pocos años, nosotros que conocemos facultades de vieja data de Derecho, por Dios, los logros que ha obtenido son extraordinarios, y hay que aplaudir también a la decana y al equipo que ha conformado. Yo pienso que hemos tenido, yo no llamaría mangos bajitos, yo diría alcanzamos mangos muy altos en muy poco tiempo, que a otras universidades les ha tardado mucho. Yo quisiera ver estudiantes con la tranquilidad de acercarse a escritos técnicos en derecho, que lo necesitamos, a hacer trabajos de levantamiento de casos del consultorio, hacer esa exploración que pasó ahí, obviamente pues respetando el origen del caso. Lo que hay es tareas a la hora de articular, y vuelvo e insisto, convocarlos desde las clases, abrir esos espacios de clase para que el estudiante se integre a estas actividades tan grandiosas. Otra, trabajos de campo, temas, reitero, de extensión, temas de acompañamiento al sector público, y algo que has hecho siempre, Johnny, yo te felicito mucho por eso también, que las invitaciones a eventos. Ese último que invitaste es genial, ese balance entre el mercado y el Estado hace parte de esas otras aristas que a veces el estudiante no ve. El estudiante tiene una expectativa que es solamente la ley, y se les olvida las otras fuentes del derecho, las fuentes materiales, reales, auxiliares, los criterios, las mismas formales incluso se les olvida, porque solamente piensan en la ley. ¿Dónde está la Constitución, la norma, la circular, la resolución? Porque le va a tocar posiblemente ámbitos como salud, ámbitos como educación. Entonces, que veamos un abogado en derecho en salud o en derecho de educación es la lógica de la formación. Entonces, qué bueno que se acercaran y nos preguntaran a las profesoras, a los profesores, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo me puedo articular? Yo creo que en esa sana invitación que haces, John, ellos tienen más tiempo que nosotros, porque nosotros teníamos clases de 4 y 6 horas, y eso era un mundo para nosotros, pero como no había internet y el manejo del computador era muy poco, pues ahí nos quedábamos. Yo pienso que ellos, y de pronto nos faltará algo a nosotros, posiblemente, pero qué bueno que nos vieran más allá de solo una persona que dicte una clase. Qué bueno tenerlo cerca. Bueno, y finalmente, lo planteabas ahora de la proyección profesional. Anteriormente el abogado egresaba y el proyecto más inmediato era montar su oficina y empezar a ejercer como litigante. Bueno, muchos venimos ejerciendo el litigio de manera exitosa, de manera estratégica, otros se desempeñan en escenarios corporativos y demás. Hoy en día,
¿Cómo le podemos invitar a todos los estudiantes, a nuestros egresados, a los profesionales, precisamente quienes ya se encuentran en el ejercicio de la profesión, para poder articularse no solamente en un escenario de litigio estratégico nacional, sino también en el orden internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos otros sectores donde se puede ejercer precisamente el litigio y no quedarnos solamente en lo local? De acuerdo, excelente pregunta. Y ellos tienen una inquietud con el tema de derecho internacional público. Muchas veces lo mimetizan a humanitario, a conflicto, pero el derecho internacional público es gigantesco. Tiene que ver con misiones consulares, organismos multilaterales, el tema de los tratados de libre comercio, cuando se vinculan a los países por bloque de constitucionalidad o norma vinculante. Hombre, insisto, tocaste un tema genial. Tienen tanto campo interno como campo internacional. Yo creo que ellos tienen hoy la habilidad y la capacidad, nuestros estudiantes, de mirar el entorno, el panorama. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba escasamente tuve un compañero británico, de resto no teníamos nada más, era raro tener un compañero del exterior, pero ahora yo creo que esas bondades de la OEA, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la Corte Interamericana, la misma Comisión, las Cortes, no nos vayamos muy lejos, la Cámara de Comercio Internacional de Francia o la UNIDROIT que pertenece a la ONU, todos estos organismos invitan a que el estudiante mire más allá de que solamente derecho internacional público es humanitario conflicto. No lo es. Que riñe o raya con el tema de relaciones internacionales del sector público-privado, que es la parte blanda, el soft law, hard law, soft law, bueno, también lo puede hacer. Es que las relaciones internacionales está, como hablamos en el derecho interno, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero la verdad, qué bueno ver nuestros egresados en el Banco Mundial, en el BID, en la OEA, en Corporación Andina de Fomento, todos estos elementos llamémoslo así, de trabajo internacional. Y ahí tocaste un elemento también crucial, John. Nos toca trabajar, mostrarles esos ámbitos del derecho internacional público, que no se trata solamente de relaciones entre estados. Ahí también hay privados, Estado, trabajando conjuntamente. Y otro elemento que adviertes, las ONGs. Si bien las hemos visto a veces como en defensa o en contradicción a los marcos jurídicos o al status quo del derecho de los estados, no, las ONG también es un campo importante de acción y de trabajo para los egresados. Yair, muchas gracias por compartir en este espacio, por poder permitir escenarios de reflexión y precisamente pues por poderle llevar estos mensajes a toda la comunidad académica y demás personas interesadas en esta temática. Yo te agradezco y les agradezco a todos, al consultorio, al jefe del consultorio, a mi gran amigo John, a la universidad, a la decana. Yo creo mucho en esta carrera, la defiendo, creo que hay mucho que hacer en ella y creo que el que toma la decisión de estudiar Derecho no se equivoca y que esos hierros que de pronto tiene que corregírselos en el camino y mostrarles las bondades de estudiar Derecho. Y por el otro lado, pues invito siempre a estar pendiente del programa. Este es un programa genial, no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes, y que hagan parte también de este Coffee Juris en cualquier momento, como parte de la dinámica del programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Como conclusiones, pues surgen muchos temas, pero hay uno que nos está llamando mucho la atención y tiene que ver con la capacidad del manejo de idiomas en distintos sectores a través de lo que en derecho llamamos la lex mercatoria, que también es una fuente del derecho. La idea es que nuestros estudiantes allí manejen legislación en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de transporte internacional, puertos, aeropuertos, también en temas de contratación, porque gracias a esa jus mercatorum o lex mercatoria se genera un lenguaje en el derecho privado internacional, que por lo general es lo que llaman el lenguaje de los negocios. En esa medida vamos a intentar simular o crear una sala de simulación donde el estudiante, a través de procesos de formación idiomática en inglés jurídico, se permita recrear cómo llevar casos cuando son sectores específicos, emulando un poco lo que destacaba el doctor John Robert de llevarlos al campo internacional, y para ello se requiere la lex mercatoria. Por ende, yo creo que no se trata de decir que no hemos hecho, sino todo lo que está por hacer en materia de formación jurídica, donde estamos seguros que con esa simulación, con ese manejo de idioma de inglés jurídico, lo vamos a lograr. Por lo tanto, la invitación está abierta para que podamos lograr este propósito, esta meta, y de nuevo darle las gracias por la invitación a Coffee Juris y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.